La historia tiene lugar cuando yo tenía 17 años. Como la mayoría de las chicas, me volví muy malhumorada al entrar en la pubertad, sobre todo con mi familia. Mi madre y yo discutíamos a menudo por cosas sin importancia. Mi madre criticaba a menudo mi peinado y mi forma de vestir. Pensaba que me vestía con demasiada rebeldía y que no estaba en consonancia con sus expectativas y valores. Yo, sin embargo, lo veía como una expresión de mi libertad e individualidad, y no quería que me restringieran o ataran. A menudo teníamos conflictos y discusiones sobre estos temas. Yo me quejaba de que no me entendía y no respetaba mis decisiones y mi independencia. Ella, a su vez, pensaba que yo no respetaba sus opiniones y enseñanzas y no estaba dispuesta a aceptar sus consejos y ayuda. Este conflicto provocó una tensión creciente entre nosotras. Empecé a estar cada vez menos dispuesta a comunicarme con ella, y ella empezó a sentirse frustrada e impotente sin saber cómo comunicarse conmigo. Yo me sentía confusa y harta de mi familia y tenía miedo del futuro. La historia transcurre ese verano. Aquel año hacía mucho calor y hacía casi 2 meses que no llovía. El último día de agosto, empezó a caer una ligera lluvia en el cielo y no pude resistirme a salir a la calle. La lluvia goteaba sobre las hojas y producía un agradable sonido crujiente. Mientras jugaba bajo la lluvia, apareció de repente un rayo que me alcanzó a mí y a un árbol cercano. En un santiamén, sentí que una fuerte ráfaga de electricidad penetraba en mi cuerpo. Me encontré tendido en el suelo, rodeado de humo y olor a quemado. Mi cuerpo temblaba violentamente y el dolor era tan intenso que no podía respirar. Intenté levantarme, pero mi cuerpo ya no tenía fuerzas y solo pude acurrucarme en el suelo. De repente mi alma abandonó mi cuerpo y flotó en el aire. Vi mi propio cuerpo cubierto de quemaduras y cicatrices. Empecé a asustarme sin saber qué me había pasado ni qué hacer. En ese momento oí gritar a mi madre. Salió corriendo de la habitación. Intenté decirle algo, pero mis labios no se movían y solo pude verla llorar tristemente. Me sentía muy extraño porque ya no podía mover mi cuerpo, pero mi conciencia seguía allí. Empecé a sentir miedo, sin saber qué me iba a pasar a continuación. De repente una luz apareció en la parte superior derecha de mí. Una figura apareció en la luz, batiendo sus enormes alas. Me sonrió y me tendió la mano invitándome a abandonar el lugar con él. Sentí que aquel hombre era muy amable y que me transmitía una sensación extraña. Su sonrisa me hizo sentir segura y cómoda, como si siempre le hubiera conocido. Atravesamos las nubes y llegamos a un lugar precioso. En este lugar sentí una paz que nunca había sentido antes, y sentí que mi mente estaba curada. Al mismo tiempo tuve una sensación maravillosa, como si todo estuviera interconectado y fuera interdependiente. Me di la vuelta y me di cuenta de que el ángel había desaparecido. Todo era tan hermoso, podía ver un cielo estrellado brillante y montañas y lagos a lo lejos. Sentí que mi alma estaba liberada, lejos de las ataduras que me había traído mi cuerpo. De repente una enorme pantalla apareció ante mis ojos. Vi mi pasado y mi comportamiento egoísta sin tener en cuenta los sentimientos de los demás. Hice algo que enfadó mucho a mi madre a pesar de sus sentimientos. Era una noche en la que mi madre había trabajado muy duro para prepararme una buena cena. No le dije de antemano que iba a salir con mis amigos. Cuando llegué a casa por la noche me metí en la cama sin saludar a mi madre. Estuvo preocupada por mí toda la noche. Se enfadó mucho y me regañó. En aquel momento, no me di cuenta del daño que mi comportamiento le había hecho a mi madre. Ahora me doy cuenta de mi error y me siento muy arrepentido. De hecho, hay muchos otros incidentes como este. Aunque aquí nadie me ha criticado, me ha dado mucha vergüenza.
También he visto algunas cosas buenas que he hecho. Era una mañana de invierno. Cuando salía de casa, vi que un anciano resbalaba y se caía en la calle, derramando el contenido de su bolsa de la compra por el suelo. Corrí hacia él y le ayudé a recoger sus cosas. Le acompañé a casa y le ayudé a guardar sus cosas. El anciano estaba muy agradecido y me dio las gracias. Este incidente me hizo sentirme cálida y contenta porque pude ayudar a alguien y hacerle feliz. Me di cuenta de que no hacen falta oportunidades ni condiciones especiales para hacer el bien, solo hace falta un poco más de tiempo para prestar atención a la gente y a las cosas que me rodean. Una luz brillante apareció ante mis ojos. Jesús salió de la luz. Vi que llevaba una túnica de una blancura inmensa, como si estuviera tejida con suaves nubes. El borde de la túnica caía al suelo. Alrededor de la cintura llevaba un fajín de oro que irradiaba una luz brillante. Hay una sonrisa en el rostro de Jesús y sus ojos están llenos de sabiduría y calidez. Sentí que se me había concedido una gracia especial. Al acercarme a él, sentí un poder indescriptible. No hablaba, pero podía sentir su amor y su cuidado. En su presencia, mi corazón se tranquilizó tanto que desaparecieron todas mis preocupaciones e inquietudes. Me sentí rodeada de amor, como una madre que abraza a su bebé. Allí adquirí muchos conocimientos sin palabras ni imágenes. Era un nivel superior de comprensión y comunicación. Todas mis preguntas tenían respuesta y las respuestas tenían mucho sentido. Incluso comprendí la naturaleza del tiempo, que no es más que una limitación de nuestro mundo. Allí, el tiempo no existe. También me dijo que todo tiene que ver con el amor y que el amor es la esencia de lo que somos. Estamos aquí en este mundo para aprender a amar y a recibir amor. Me hizo comprender que todo en el universo está interconectado, y que las acciones de cada persona afectan a otras. Me animó a seguir difundiendo amor y luz, que es mi misión y mi objetivo. Jesús me dijo, es hora de volver. Le pedí a Jesús que me dejara quedarme y no me respondió inmediatamente. Me mostró la siguiente escena. Estaba en la cama de un hospital. Había muchos paramédicos a mi alrededor tratando de reanimarme. Oí que uno de los paramédicos le decía a mi madre que si seguía sin recuperar los latidos en 5 minutos, me declararían oficialmente muerta. Cuando mi madre oyó las palabras del médico, empezó a llorar a mares. Sus sollozos me angustiaron mucho. Mi padre estaba a mi lado, también secándose las lágrimas en secreto. Quería llamarles y decirles que seguía aquí, pero no sentía mi cuerpo. Me sentía tan culpable viendo a mi madre sufrir y deseaba poder consolarla y decirle que todo iría bien. Pero no podía acercarme a ella ni comunicarme con ella. Me sentía como una mera observadora silenciosa. Pero en ese momento tenía que tomar una decisión, quedarme o volver. Podía ver a mi madre llorar tanto que podía sentir su tristeza. Finalmente le dije a Jesús mi elección. Él sonrió y asintió con la cabeza, aparentemente satisfecho con mi respuesta. Luego me dijo, sígueme rápido, no tenemos mucho tiempo. Sentí pánico en el corazón al saber que estaba a punto de abandonar este maravilloso mundo. Atravesamos una puerta reluciente y llegamos al hospital. Volvimos a la sala y vi mi cuerpo tendido en la cama. Mi madre y mi padre estaban en el pasillo, y mi madre estaba llena de dolor. La mano de Jesús me tocó suavemente el hombro y me indicó que entrara en la habitación. Jesús me dijo que tenía que volver a mi cuerpo. Me dijo que mi familia y mis amigos me necesitaban. Aunque quería quedarme con Jesús, comprendí que tenía que volver y continuar con mi vida. Le expresé mi gratitud. Él me sonrió, asintió con la cabeza y me dijo que siempre estaría a mi lado, protegiéndome y guiándome.
Finalmente volví a mi cuerpo. Vi mis manos y mis pies y sentí mi respiración y los latidos de mi corazón. Por fin había vuelto al mundo. Cuando me dieron el alta estaba mejor, pero seguía sintiéndome pesada por dentro. A menudo corría a la iglesia, tratando de encontrar respuestas. Conocí a una monja y decidí contarle mi experiencia. Me escuchó con mucha atención. Me animó a ser fuerte en mi fe y a creer que mis experiencias eran reales. Me dijo lo afortunada que era de poder experimentar cosas así. Estas palabras me dieron mucho consuelo y apoyo. Entonces tenía 17 años y no entendía el término experiencia cercana a la muerte. Ahora tengo 49 años y todavía recuerdo todos los detalles de la experiencia. En aquella época, el término experiencia cercana a la muerte aún no era popular en la sociedad y poca gente hablaba de tales experiencias. Intenté contárselo a mi familia, pero se mostraban escépticos ante tales fenómenos paranormales y sobre todo, pensaban que mentía. Por eso lo enterré en lo más profundo de mi corazón. Aunque la experiencia me proporcionó una gran comprensión, también sentí el dolor de la soledad y la incomprensión. Con el paso del tiempo cada vez más gente empezó a prestar atención a las experiencias cercanas a la muerte y a estudiarlas. Leí muchos artículos sobre el tema, escuché las historias de otras personas y poco a poco fui comprendiendo que mi experiencia no era un caso aislado. Empecé a aceptar y comprender mejor la experiencia y a integrarla poco a poco en mi vida. Aunque sigo sintiéndome confusa, sé que no estoy sola. Ahora voy a la residencia todas las semanas cuando puedo. Hablo con los ancianos. Una vez, un anciano me preguntó de repente, ¿cree usted que la gente va realmente al cielo cuando muere? Comprendí su confusión e inquietud internas, porque sus cuerpos les habían acercado a la muerte. La reflexión sobre la muerte también se había hecho más profunda y real. Entonces compartí lo que había experimentado. Le conté que había pasado por una experiencia cercana a la muerte y que había visto la belleza del cielo. Mientras se lo contaba, empezó a relajarse poco a poco y había un poco más de luz en sus ojos. Pude ver una pequeña sonrisa en su rostro como si hubiera encontrado la respuesta. Le describí las imágenes que había visto en los términos más sencillos y comprensibles posibles. Me escuchó atentamente y me dio las gracias. Me di cuenta de que las preocupaciones de estos ancianos sobre la muerte y el futuro podían encontrar consuelo e inspiración en mis experiencias. Esto también me hizo sentir muy contenta y recompensada. A partir de entonces, cada vez que visitaba la residencia, hablaba con ellos y les contaba mis experiencias. Estaba convencida de que mi historia podía aportarles algo de esperanza y ayuda. Un día, un amigo me regaló una Biblia. Me sorprendió porque nunca la había leído con atención y me pareció difícil de entender. Pero aquella tarde la abrí, pasé una página al azar y descubrí que hablaba de la sabiduría de Dios. Cuando empecé a leer, las palabras parecían ser absorbidas por mí. Leí durante horas y me sentí espiritualmente realizada. Desde entonces leo la Biblia todos los días y comparto mis experiencias con otros creyentes. Me siento más cerca de Dios. Dejé de perder el tiempo y me centré más en mi fe y en un estilo de vida sano. Me doy cuenta de que Dios está siempre a nuestro alrededor. Ahora siento que estoy creciendo y que cada día me acerco más a Él, lo que me hace sentir bendecida. Mi fe me ha dado paz interior y tranquilidad, y me ha hecho apreciar más cada momento de mi vida.